Bienvenidos de nuevo en un nuevo episodio de Mad Bitcoin Business. Está conmigo Alberto Mera, que conocéis todo de un podcast sobre Bitcoin. Hoy nos va a acompañar un invitado muy especial, que es el CFO de una nueva tesorera Bitcoin, una empresa que invirtió en Bitcoin, primera de las de México. Esta empresa es muy interesante porque aparte de convertirse en la Bitcoin Treasury Company muy recientemente, hace mucho tiempo ya ofreciendo muchísimos productos relacionados con lo que es Bitcoin. Alberto, bienvenido de nuevo. Vamos a presentar nuestro invitado muy especial. Hemos tenido una conversación con él muy interesante. Y queremos compartirla, claro, porque lo interesante, o para mí lo más interesante de esta charla fue conocer a alguien que está empezando una tesorera de Bitcoin. Las tesoreras de Bitcoin antes eran más novedosas, ahora ya empiezan a ser una cosa más común, pero en particular en México no ha habido. Y entendemos un poco la cuestión de México, por qué México ha ido por detrás en este aspecto, pero al tiempo de lo interesante de esta empresa en particular es que no es como otras tesoreras que tienen un negocio de lo que sea, ¿no? Y aparte compran Bitcoin, que ese es, digamos, lo que acaba siendo su negocio principal, sino que en este caso la empresa se dedica a servicios sobre Bitcoin y de paso se ha convertido en tesorera, ¿no? Que es algo que seguramente se acabe comiendo al negocio principal, pero aún así será un negocio que está relacionado con Bitcoin. Entonces es una manera un poco diferente de abordarlo, una manera diferente de perseguir este objetivo. Y me parece que es interesante porque al final muchas empresas se encuentran con el dilema, ¿no?, de cómo conseguir efectivo, cash flow con el cual comprar Bitcoin, y en este caso tienes la particularidad de que ya trabajan con Bitcoin y eso es lo que generan. Entonces es interesante y seguramente veamos otros casos como él, así que creo que disfrutaremos escuchando un poco cómo lo plantean ellos y qué es lo que piensan hacer con la empresa. Así que nada, cuando quieras, Aldona. Muy bien. Acompañarnos todos para nuestra nueva entrevista con Bitcoin. Las empresas más exitosas del futuro serán bitcoineras. Es que tiene que ser. Y las empresas que tienen mayor balance de Bitcoin en el futuro van a dominar la economía del mundo del futuro. Van a ser los bancos del futuro, van a ser de todo. Una empresa jugando con fiat, con peso, con euros, etcétera, cuando esas monedas están cayendo y se va a desaparecer, mientras estas empresas que están ganando terreno ahora mismo en el mercado de tesorería de Bitcoin van a ser las empresas más grandes del mundo. Como ustedes mencionaron, como lo que Saylor y otros dicen, como debería haber mínimo uno de estas empresas de tesorería en cada país. Comparto eso. Y la empresa que hace esto primero y crece suficiente en cada país va a ser la empresa más grande de ese país. Es cuestión de tiempo. Bueno, bienvenido a todos en el tercer Mad Bitcoin Business Podcast. De nuevo conmigo Alberto Mera. Hola Alberto, un gusto tenerte de nuevo aquí. Hola, Aldona, siempre un placer aquí echando el rato con tus buenos invitados. Y por otro lado, un invitado muy especial, Bitcoin de Arcadia B, la primera empresa que se lanzó a incluir Bitcoin en su tesorería. Void, es un placer tenerte hoy aquí. Muchísimas gracias por encontrar este hueco en tu agenda para nosotros. Gracias por la invitación. Siempre me interesa comunicarme con gente de España. Tengo mucho cariño para ustedes. Mi familia y yo vivimos 9 años en Barcelona hasta hace un año y medio y antes pasé un año en Madrid también. Entonces, bueno, nos reconectamos ahora a distancia y quizás en Mad Bitcoin en Madrid en mayo. Por supuesto, por supuesto. Entonces ya presencial 100%. Void, entonces me gustaría, por favor, que nos cuentes el origen de Arcadia Bee. Yo entiendo que la idea de asumir el reto de convertiros en la primera empresa de tesorería de Bitcoin es algo muy nuevo, ¿no? Si nos podrías contar el origen de Arcadia Bee y de dónde sale esta nueva estrategia. ¿Qué os inspiró? ¿No? Porque sabemos que el tema no es de lo más sencillo. No, cierto. Me gustan retos ambiciosos. A ver, cuando llegué aquí de Barcelona hace un año y medio,
profundicé mucho más mi interés en el tema de Bitcoin en particular. Escribí este libro que se llama Bitcoin Singularity, que salió en mayo de este mismo año y fue el primer libro que tenía un capítulo dedicado a tesorería de Bitcoin. Entonces, estaba estudiando, profundizando el tema para averiguar, encima de otras cosas, si era viable hacer uno en México o no. Y en un momento tuve una reunión en persona con el fundador de, en ese entonces, una empresa que se llamó CapitalX, que es José Carlos Flores. Él fundó CapitalX en 2017 y hasta el día de hoy es la empresa con más larga vida en México dedicado solamente a Bitcoin. Y esa empresa tenía ya exchange para compra-venta. También teníamos stablecoins, préstamos basados en Bitcoin, una tarjeta de prepago crédito donde puede cambiar entre el Bitcoin y peso mexicano, que pronto vamos a tener cashback en Bitcoin también. Y algunos otros servicios, incluyendo para pymes que quieren recibir pagos en Bitcoin, decidir cuánto de ese Bitcoin que han recibido por, no sé, un restaurante, cuánto quieren convertir en Bitcoin y no. Bueno, esa empresa tenía 8 años de vida desde 2017, nombrado CapitalX. Cuando tuve la reunión con José Carlos, comenzamos a platicar. Yo no estaba imaginando esa reunión que íbamos a hacer algo juntos, sino alguien nos puso en contacto diciendo, oye, tú estás haciendo muchas cosas en Bitcoin en Monterrey, este fundador de una empresa debería conocer y nos conocemos informalmente con café. Y en esa conversación me presenta todo el resumen de lo que está haciendo CapitalX en ese entonces. Y yo le pregunto cuál es su opinión, si es viable o no lanzar una empresa de tesorería en Bitcoin. Y la verdad, en ese momento, te diría también que era un poco escéptico. No que estaba en contra de la idea de tesorería de Bitcoin, sino no estaba todavía confiado que podría haber mercado importante en México para el tema. Y lo dejamos esa conversación en el momento, pero creamos una buena amistad. De hecho, le invité porque soy también profesor en EGARE, la Escuela de Negocio de TEC de Monterrey. Y he hecho unos eventos públicos en la universidad sobre Bitcoin y le invité. Bueno, tenía una buena relación. Largo, corto, él mismo se da cuenta por algunas conversaciones privadas que la verdad que sí puede haber un mercado. Y poco a poco íbamos como conociéndonos y generando muy buena relación profesional y personal. Los dos somos ciclistas de montaña y hacemos eso juntos muy enseguida. Al final nos acordamos que yo iba a sumar al equipo, que iba a apoyar escalar el negocio de Bitcoin que tenemos y liderar esta iniciativa de tesorería de Bitcoin con la idea de unificar ambos patas de esto en uno, que hasta ahora, y seguro podemos hablar mucho más de, si no se ha visto en el mundo de tesorería de Bitcoin. Una empresa que nació como empresa de Bitcoin Cypherpunk, que después ya añade este tema de tesorería de Bitcoin y la sinergia entre ambos, que está subexplorado o explotado porque nadie más en el sector ha comenzado su vida como nosotros. Sí, en ese sentido, supongo que la ventaja que tiene eso, que trae el venir de ahí, de tener un negocio, es que te puede conseguir esos famosos y necesarios cash flows, ¿no? Que puedes necesitar en un momento en el que Bitcoin no te permite por su cotización o la acción misma de la empresa no te permite por su situación el emitir a un múltiplo de MNAV y que puedas con ese capital comprar más Bitcoin, ¿no? Entiendo que tener flujos de caja, como seguramente tendréis en esa empresa, por el otro negocio, eso os puede ayudar. ¿Cómo estáis gestionando esa parte? O sea, ¿creéis que esto realmente os ayuda al tener otro negocio que está relacionado con Bitcoin para crear la tesorería por encima? ¿O cómo lo Sí, estáis gestionando? pero va mucho más allá que lo que dices. ¿Puedo compartir una pantalla? No sé si, sí. Por supuesto, sí. Este es un modelo que uso ahora em, para poder explicar la sinergia entre ambas partes. Están viendo, Sí, lo que vemos es, hay que, obviamente,
siendo cypherpunks, queremos que todo el mundo compra Bitcoin y lo dejan en autocustodio como todos nosotros entendemos. Y claro, ese es el propósito de todo esto. Pero hay que reconocer que no todas las entidades o las personas están ahí. Y decimos que hay que ofrecer personas y entidades financieras, etcétera, exposure a Bitcoin como ellos quieren, no como nosotros creemos que deberían asumir. Entonces, el modelo que tenemos, que unas partes ya lo tenemos en el mercado y algunos vamos a tener en el mercado, incluyendo obviamente este de tesorería de Bitcoin, que vamos a hablar en más detalle. Pero ahora cuando sentamos con un fondo de pensión, con un high net worth individual, un retail inversionista, con quien sea, podemos tener una conversación abierta con ellos. Primero, obviamente, hay que hacer el orange peeling. Y si no están ya convencidos, y después le decimos donde ustedes quieren ir, donde ustedes quieren arrancar tu camino a ser bitcoinero, podemos ayudarles. En el Bitcoin en autocustodia tenemos mejores tasas para adquirir Bitcoin en México. Y les ayudamos cómo convertir eso en tu propio custodio, en tu propio wallet, como quiera. O no estás convencido todavía que quieres tener esa responsabilidad de autocustodio, tenemos diferentes servicios de custodio para nuestros clientes. O por razones de, por ejemplo, un fondo de pensión en México que se llaman Afores, ellos no tienen como, por ley, no pueden comprar Bitcoin y tener un autocustodio. Entonces tenemos securities como estos instrumentos que vamos a estar lanzando al mercado público, donde pueden tener exposure a Bitcoin, porque cuando ellos ponen plata en este instrumento, nosotros adquirimos Bitcoin con ellos. Y obviamente los famosos MNAV y Bitcoin Yield y todo eso. Entonces, podemos ofrecerle una gama de servicios donde ellos quieran. Y si quieren comenzar con estos instrumentos, pero a final de cuentas pueden por ley o pueden como personalmente adquirir Bitcoin, esa es la idea, que poco a poco van a ese camino de instrumento público hasta tener Bitcoin en autocustodia y podemos llegar a ellos donde están ellos y apoyarle en su camino a ser bitcoineros. Y otro punto muy, muy clave en esto, cuando tú practicas el tema de que en la sinergia para nosotros es que tenemos otra fuente de ingresos en la empresa, más allá que depender solamente en Bitcoin, en levantar capital en los mercados públicos. Eso es cierto, pero hay muchas empresas y todas las empresas de tesorería tienen alguna operación fuera de levantar capital para Bitcoin. Algunos son de software, algunos son hoteles, algunos tienen, casi todos tienen algo. Pero somos una de las únicas que nuestra fuente de ingreso es en el sector de Bitcoin. ¿Y qué tiene que ver eso con ser empresa de tesorería de Bitcoin también? Es que cuando ves ese panorama de servicios que ofrecemos a nuestros clientes, podemos aprovecharlo para nosotros mismos. Por ejemplo, nosotros ofrecemos un brokerage en México que ofrece las mejores tasas de comprar Bitcoin. Bueno, nosotros tenemos que comprar Bitcoin para nuestra tesorería. Lo hacemos nosotros con nuestro sistema propio. Bien. Custodia. Ofrecemos custodia a nuestros clientes. ¿Sabe qué? Vamos a ser una única empresa de tesorería en el mundo que hace autocustodia. Ya lo estamos haciendo, de hecho. Ya lo tenemos 16 en autocustodia nuestro, que es a través de nuestro propio sistema de multisig que desarrollamos en casa, que lo ofrecemos a nuestro cliente, pero lo vamos a hacer nosotros. Este es un poco más, va a ser un poco más escandaloso si lo hacemos, pero probablemente en un momento lo vamos a hacer. Imaginemos que tenemos algunas deudas con los instrumentos y encontramos, como tú dices, en un momento abierto donde el mercado de levantar capital en los mercados públicos no está tan disponible, que es un poco difícil. Si no contamos con suficientes ingresos en la empresa, lo que podemos hacer es utilizar nuestro propio préstamos basado en Bitcoin para obtener fiat, pesos mexicanos, para pagar
las deudas que hemos generado levantando capital en el mercado público. Es decir, que los servicios que ofrecemos de Bitcoin para nuestros clientes lo vamos a poder usar nosotros y beneficiarnos de ellos en maneras muy interesantes. Y al final, este es un tema que no se ha explorado mucho en el mercado. Y un punto muy interesante para cerrar este tema es que cuando hablamos de MNAV y Bitcoin Yield, nadie habla de este escenario. Nosotros tenemos ingresos en Bitcoin. Nuestra moneda de operaciones genera Bitcoin con tasas y todo eso que ganamos. Entonces, podemos añadir Bitcoin de los ingresos extra nuestros que no necesitamos para asumir los gastos de la empresa. Lo aportamos en nuestra tesorería de Bitcoin sin levantar capital en el mercado público para ello. Entonces, podemos ir añadiendo a nuestra tesorería de Bitcoin con o sin nuevos instrumentos en el mercado. Todo eso es muy interesante, muy sinergético y muy subexplorado en el mercado. Aldona, creo que Sí. querías decir algo. Estoy muy sorprendida porque es verdad que no lo sabía, todo lo que has contado. Es verdad que yo creo que es el primer caso, porque normalmente o tenemos las empresas que lo que dices, tienen su flujo operativo que simplemente compran Bitcoin, pero es una operativa, hoteles, pero no la empresa que en su propio ADN tiene productos de Bitcoin, que ya atrae, digamos, el Bitcoin hacia su operativa y lo utiliza, e incluso estáis como imprimiendo, ¿no?, el dinero para luego comprar más Bitcoin. Bueno, la pregunta que tenía, pero entiendo que por ahora ni siquiera lo estáis planteando, es si en algún momento en el futuro estáis pensando hacer lo que hizo, XX1, ¿no? El 21, como 21. como leerlo, de Jack Mallers, que ellos se unieron directamente con Tether, ¿no? Si no me equivoco, a poder salir justo al mercado público, ¿no? A bolsa, para poder empezar a emitir deuda de modo como lo está haciendo Strategy. Entonces, entiendo que en vuestro caso, como tenéis negocio que está apoyando bastante bien, esta operativa en Bitcoin, no es vuestro caso, ¿o sí? Sí, buena pregunta. Sí, nuestra intención es salir a la bolsa y ser una empresa pública. Ajá. ¿Cuál es el plan? Cuando una empresa aún no es pública, como ha sido el caso de Nakamoto, que es el caso de 21 que está en esa transición, el caso de Stripe, hay unas cosas que no podemos hablar tan en voz alta en público todavía del proceso porque obviamente no controlamos, porque requiere aprobaciones del gobierno y de las bolsas y todo eso. Pero lo que sí puede decir lo siguiente. En México hay dos bolsas de empresa pública y nosotros ya estamos muy avanzados con Viva, que es el segundo. Es como en Estados Unidos hay en NICE y hay en Nasdaq. Y Viva más que Nasdaq se enfoca en empresa tecnológica creciendo rápidamente. Es más innovador, su trading floor es puro tecnificado. Estuvimos ahí hace una semana, de hecho, menos el miércoles pasado. Y vamos en buen camino con ellos. Estamos haciendo el laboratorio con Baker Tilly, que es una empresa muy conocida de contación. Y otra cosa que es muy interesante, una vez que tengamos el oratorio completo y todo eso, hay pocos pasos más y ya podemos comenzar a listar instrumentos en el mercado público. Y ese es un punto muy interesante de distinguir lo que están haciendo otras empresas en esto a nivel mundial, comparando lo que podemos hacer en México. Y este no porque nosotros somos los más innovadores del mundo en este tema, sino México tiene algo que no hemos visto en muchos otros mercados. Lo que tiene México es un sistema, lo llaman certificados. De hecho, hace poco aprobaron un nuevo reglamento que permite algo que se llama régimen simplificado. ¿Qué se trata? Permitir a empresas más pequeñas en crecimiento emitir instrumentos al mercado público siendo empresa privada, tipo deuda, tipo convertibles, pero son instrumentos que una vez que estén aprobados, se puede hacer trading en las bolsas como si fuese una acciones en la bolsa de una empresa pública. Estaremos
en lo mismo bolsas que existen en la empresa pública. Y eso podemos comenzar a hacer bastante pronto, no puedo decir fechas, pero estamos en camino de eso. Y la ley permite que tú vayas emitiendo nuevos instrumentos, todo lo que quieras, más o menos. Obviamente hay reglas, hay límites, pero los límites son bien elevados para nosotros. Entonces, nuestra intención es comenzar en 2026, comenzar a emitir estos instrumentos, levantando capital más como este leverage Bitcoin equity, acelerar nuestra tesorería de Bitcoin con esos instrumentos. Y cuando ya estamos listos, vamos a salir a la voz entera, donde podemos emitir acciones directamente y ser una empresa 100% pública. Pero este tiempo entre ahora y allá es un tiempo como híbrido entre ser empresa privada, pero tener instrumentos en los mercados. Una cosa que siempre comenta Saylor y que creo que tiene sentido es que cada país tiene su propia legislación, su propia regulación, sus propias situaciones, digamos, que hacen que cada uno de ellos, cada uno de estos mercados sea muy particular y que en cada uno de ellos pues, se encuentren diferentes cosas a explotar. Por ejemplo, el caso de Japón, ¿no? Con el tema de los impuestos directos a las ganancias en Bitcoin, o el tema de Estados Unidos tiene la ventaja de que tiene esos mercados tan líquidos. Me pregunto, porque no conozco el caso mexicano, ¿qué particularidades tiene el mercado mexicano que podríais vosotros explotar? Ya has comentado, ¿no? Esta posibilidad, ¿no? Del mercado híbrido que no he visto en otros sitios. Pero bueno, ¿qué otras posibilidades o cómo está, digamos, la situación en México para que una empresa pública que se dedica a la tesorería de Bitcoin pueda beneficiarse de esas situaciones? No, esa es una pregunta muy importante que, siendo transparente, al arrancar el proyecto no había descubierto todas las ventajas que tenemos. No puedo decir que fui supervisionario y que me di cuenta mucho antes. Todo lo que les voy a decir son cosas que hemos ido descubriendo con tiempo. A ver, algunos son como poner en contexto, que toda la audiencia de ustedes conoce mucho de México y algunos se han visitado, etcétera. Pero primero, México tiene alrededor de 130 millones de habitantes, que es bastante, como un tercio de población, un poco más de un tercio de población de todo Estados Unidos y mucho más grande que España, por ejemplo. 4 veces. Sí, estamos en el top 15 del mundo en GDP por cápita, GDP mundial. Es un país con mucho peso financiero. Somos frontera con Estados Unidos y como el puente entre Estados Unidos y y por lo menos la parte de América Latina que habla español, que es alrededor de 450 millones de personas que hablan español en América Latina. Y nosotros como México, siendo el país más fuerte que habla español en América Latina, como más flujo de inversión, de actividad entre Estados Unidos y lo demás de América Latina. Aparte de Brasil, que obviamente es un mercado un poco diferente. Entonces, primero es que ya tenemos 8 años instalado en México, operando como empresa de Bitcoin, creando marca, pero muy boca a boca, orgánico, porque no había levantado capital antes ni nada. Y hemos ido creciendo, somos empresas rentables, pero ya tenemos credibilidad en el mercado y eso ayuda mucho en vez de como tratar de arrancar de cero. Y de hecho en México, para hacer todos los procesos que mencioné, de comenzar a listar instrumentos y después salir a la bolsa, tiene que tener mínimo 3 años de vida oratoriado y todo eso, y por lo menos en nuestro caso no es un problema. Alguien que quiere arrancar de cero no podría hacer eso y tendrían que adquirir un cascarón o hacer algo así. Aparte de ese contexto, en México tenemos un aumento de oferta de moneda 10% al año. El crecimiento de M2 es 10% al año. A ver, es un mercado que ha tenido problemas de inflación anteriormente, que no tienen muchos lugares para invertir capital que sea mayor retorno que el crecimiento en oferta de moneda. Continuamente levantando, generando más de 10%, casi no hay en México. Entonces, ese es otro tema. Otro tema es que los afores que ya mencioné antes, son los fondos de pensión en México. Hay como casi 70 millones de habitantes en México, más de la mitad, que tienen afores.
pero los Afores como promedio tienden de generar unos 7-8% al año, que es menos del crecimiento de M2. Entonces los Afores quieren aumentar su retorno para sus clientes, que es más que la mitad de la población, pero tienen muchas restricciones en qué pueden invertir. Tienen límite en cuánto pueden invertir en el mercado extranjero y tienen controles de que tienen que invertir mucho en mercado público en México, etcétera. Y de hecho, este régimen simplificado en México nació un poco para ofrecer mayor diversidad de cómo los Afores pueden invertir en algo que puede crecer más rápido y generar mayor retorno para la población mexicana. Ese es otro tema. Y finalmente, como mencionaste, en Japón tenemos algo parecido en México, lo cual es lo siguiente. Una persona con suficiente ingreso al año paga un impuesto hasta 35% por aumento en capital cuando venden algo en el mercado privado. Por ejemplo, Bitcoin, caro y vendido por una persona, está puesta hasta 35% impuesto. Usted en España conoce bien esto, yo experimenté esto en España, obviamente este capital gain impuesto cuando vivía allá, de cripto, de Bitcoin, etc. Entonces, un privado vendiendo en el mercado privado Bitcoin puede tener hasta 35% de impuesto en esa ganancia. Vendiendo un security que hayas comprado en la bolsa, tu límite de impuesto es máximo 10%. Entonces, hay un gran puente entre 10% y 35%. Sí, es una ventaja increíble, ¿eh? Vaya diferencia. Sí, sí, perdón, que estaba muteado. Quería decir que es bastante grande y que me sorprende que siendo tan grande no se hayan aprovechado otros antes, porque no me suena que haya más empresas tesoreras de Bitcoin en México. Somos la primera, no solamente en México, sino la primera en la parte de habla español en América Latina. Obviamente ese es porque hay pocos mercados capitales en América Latina que puede justificar una empresa de tesorería bien. Y muchos tienen muchos problemas de inflación, tienen un poco más problemas de estabilidad en la economía para tener éxito con esto. Y México es la economía más fuerte de América Latina, pero si somos la primera, pensamos entre nosotros que el tema de tesorería de Bitcoin lleva años en el mundo, lleva años con Michael y Strategy, pero realmente el segundo más grande es Metaplan y ellos comenzaron menos de 2 años atrás. Y obviamente países como Japón, Inglaterra, Estados Unidos son mucho más pioneros en este tipo de cosas que un país en desarrollo como México. Y entonces sí, somos la primera que vamos a salir a la bolsa en México con esto. Hay una empresa que se llama Grupo Morano, que es una fusión entre británicos, estadounidenses y algo en México. Están listados en Estados Unidos, tienen inmobiliario en México. Ellos sí han hecho algo de este estilo, pero no están listados en México. Entonces no están aprovechando estas oportunidades mexicanas. Más están atacando en Estados Unidos los mercados allá. Hablando de otras empresas, especialmente las que cotizan en bolsa, y bueno, todos sabemos que las últimas semanas no han sido de lo más exitosas. Hemos pasado por el hype, por el boom, por el mucho optimismo. Ahora el mercado es todo lo contrario. Vemos, bueno, a Estrategia, Metaplanet y a otras que han perdido bastante en cuanto a su valor. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo ves el futuro para estas empresas y si realmente la estrategia de salir a bolsa y estar tan dispuesto a todo este escrutinio, ¿no?, del mercado es algo en este momento que es lo óptimo o a lo mejor pensáis a retrasar esta decisión? Esa es una pregunta de millón que vale mucho reflexionar. Mm. Primero, ¿qué está pasando en el mercado ahora? El mercado es muy sentimental, muy sensible. El mercado ahora de estas acciones en la bolsa siempre ha sido así, ¿no? No hay una que el precio de Bitcoin ha bajado cuando casi no hay justificación, porque todos los variables que normalmente influye un aumento en el precio de Bitcoin no hemos visto.
Este de ciclos se supone de 4 años, no estamos viendo en este año lo que normalmente veríamos si estuviéramos en estos ciclos de 4 años. Ok, una cosa es que hay un poco de FUD, de como mal percepción en el ecosistema de Bitcoin por lo que está pasando con el precio de Bitcoin, y ese no ayuda a los tesoreros de Bitcoin. Yo creo que el mercado más grande de inversionistas en esto todavía no realmente entiende. Es curioso porque Bitcoineros se supone tenemos preferencia bajo tiempo, como estamos como pacientes, que entendemos a dónde va todo esto, entendemos el debasement, entendemos inflación, entendemos que el futuro tiene que ser sí o sí hiperbitcoinizado. Ese sabemos. Es cuestión de tiempo. Lo curioso es que en el mundo del tesorería de Bitcoin han metido muchos traders y gente que son muy sensible precio a lo que dicen en Twitter, y venden muy rápido y no compran con convicción estas acciones en estas empresas. Y yo digo, mientras hay gente haciendo trading y muy diariamente, siempre va, sube, baja de las acciones por lo que quieren esos traders. Pero las personas que entienden a dónde va el mundo reconocen que las empresas del futuro de los S&P 500 o de los Mag 7 en Estados Unidos, de 7 más grandes de Estados Unidos, no me importa el índice. Las empresas más exitosas del futuro serán bitcoineras. Es que tiene que ser. Y las empresas que tienen mayor balance de Bitcoin en el futuro van a dominar la economía del mundo del futuro. Van a ser los bancos del futuro, van a ser de todo. Una empresa jugando con fiat, con peso, con euros, etcétera, cuando esas monedas están cayendo y se va a desaparecer, mientras estas empresas que están ganando terreno ahora mismo en el mercado de tesorería de Bitcoin van a ser las empresas más grandes del mundo. Como ustedes mencionaron, como lo que Saylor y otros dicen, como debería haber mínimo uno de estas empresas de tesorería en cada país. Comparto eso. Y la empresa que hace esto primero y crece suficiente en cada país va a ser la empresa más grande de ese país. Es cuestión de tiempo. Entonces, hay que tener paciencia, hay que seguir creyendo en ti mismo, en la convicción que tenemos todos nosotros, y reconocer que tarde o temprano el mercado se va a dar cuenta. Como mira cómo el mercado reaccionó frente a Sailor en el año 2020, 21, 22. Nosotros internamente creemos que por suerte puede ser que estamos mucho más atrasados que toda esa empresa ya en el mercado, porque vamos a ir acumulando Bitcoin cuando el precio no está tan alto, cuando el mercado todavía está siendo difícil con esta empresa, y cuando salgamos a la bolsa, supongamos en 2 años, por ejemplo, a la bolsa entera, no estos instrumentos que podemos hacer más rápido, ya más del mundo va a entender. Va a haber más problemas en economías de Japón, de Alemania, de Estados Unidos, de Europa, etcétera, y va a comenzar a entender más jugada que es tesorería de Bitcoin en cada país. Y cuando salimos a la bolsa, creemos que vamos a pasar como a otra etapa pero vamos a estar muy bien posicionados porque ya vamos a tener mucho más que 16 Bitcoin. Una ventaja que, bueno, también puede ser un inconveniente de ir atrasado, ¿no? Como has dicho, es que ves lo que han hecho otros, lo cual te da ventajas porque puedes ver qué funciona, qué no. Pero también puedes encontrar muchas ideas que puedes querer probar y que igual algunas no salen bien. Y me quería referir en particular a situaciones como las de Naka y tantas otras empresas que han salido con esta entrada previa de capital muy fuerte a valores muy por debajo del que luego iba a salir a la bolsa, y luego, bueno, eso ha desembocado en que gente que había comprado muy barato antes pues vendía sus acciones, lo cual ha llevado a caídas fuertes en los precios de estas empresas que directamente han nacido muertas, entre comillas, porque el precio se ha caído inmediatamente después de salir a bolsa. Entonces, esto lo hemos vivido, ¿no? Porque lo hemos visto, y, y tiene su razón de ser, porque al final las empresas necesitan capital para salir, también si son más grandes pues tienen más impacto. Entonces, me pregunto cómo valoráis eso, teniendo en cuenta que vosotros no habéis salido todavía a bolsa, cuando seguramente os han llegado un montón de oportunidades, planes desde, oye, mira,
te doy Bitcoin, me lo cambias por acciones a un MNAV de 0,8 y luego seguramente habéis visto esto o lo habéis comentado porque son cosas conversaciones que surgen cuando estás hablando de estas cosas. Entonces me pregunto cómo estáis valorando eso, qué idea tenéis cuando veis esto que ha pasado. No, es un punto muy relevante y sí lo vemos como mucho ventaja para nosotros ir aprendiendo de la falla de otros o las cosas bien que hacen. Voy a dar 2 ejemplos. Tuve la oportunidad en este Conference en Nueva York que hicieron Ted y Tim y Ed, que ustedes han entrevistado a ellos, y yo sé que van a colaborar con ellos allá en Madrid también. Em, Estuve en el escenario con Andrew Webley, que es el CEO de Smarter Web, y creo que va a hablar en la conferencia también en Madrid, ¿verdad? Sí, sí. Em, Tuve la oportunidad de crear una relación con él porque compartimos el escenario y hemos interactuado. Y él es muy, muy enfático que hay que evitar descuentos a inversionistas en etapa preliminar privado porque se rompe el sentimiento positivo cuando sale la bolsa y que alguna empresa, alguna inversionista está vendiendo un montón de sus acciones a un descuento y lo que resulta es empeorar la situación para los retail que vinieron después. Entonces, hablando con él, eliminamos descuentos en nuestros modelos de levantar capital ahora. A ver, puedes eliminar descuentos y igual encontrar estrategias ganar-ganar con los inversionistas preliminares, donde compartimos el upside, etcétera, pero lo que buscamos son inversionistas y de hecho los instrumentos que estamos levantando capital ahora requiere y también incentivizan pensar en largo tiempo, como estuvimos hablando recién. Por ejemplo, algo que tenemos en un instrumento que no puede decir mucho, pero por ejemplo, si tú como inversionista quieras más de un año después de salir a la bolsa, ganas extra acciones en la empresa. Entonces, son cosas así que puedes diseñar en los instrumentos, lo cual genera ganar, ganar, pero orientan todos al mismo futuro, a donde queremos llegar y evitar inversionistas que quieren un retorno de inmediato. De hecho, estuvimos hablando con alguien que quería invertir algo de millón, pero estaba preocupado que el IPO nuestro va a demorar algo. Y nosotros nos dimos cuenta que ese inversionista no es para nosotros. Porque si está preocupado de esperar un par de años para tener un retorno, no está pensando en bajo tiempo como nosotros queremos. Entonces, diseñamos los instrumentos con esta mentalidad para evitar eso. Y otro ejemplo, solo para cerrar este tema. Hoy mismo tenemos un instrumento que queremos usar para el primer instrumento público en México, cuando salimos en Viva. Y está bien elaborado y hemos tenido buen feedback. Pero en esa conferencia en Nueva York también me senté y pude hablar con un CEO, no voy a nombrarlo, de uno de los proyectos más grandes del mundo de tesorería de Bitcoin. Y tuvimos buena conversación y me ofreció asesorarnos informalmente, nada más. Hoy mismo le escribí, oye, yo sé que estás muy full ahora, pero estaría abierto a echar un vistazo a este primer instrumento nuestro. Y dijo, sin problema. Entonces ya ahora mismo, mientras hablamos, está revisando ese instrumento. ¿Y qué quiero decir con eso? Que no solamente aprendemos de larga distancia qué hacen bien o mal las otras empresas, sino por qué estas comunidades ejecutivas de tesorería de Bitcoin son muy generosas, pero demasiado. Como no puedo, llevo muchos años en la industria trabajando en diferentes sectores. En mi vida nunca he visto un sector que es más cordial, más colaborativa. Entre empresas públicas comparten información, publican, son muy transparentes, tienen llamadas personales entre ellos para asesorarse, para hablar de estrategia, de lo que sea. Y ese es algo muy útil para nosotros y aprovechar todo lo que ellos están aprendiendo siendo muy adelantados de nosotros en otros mercados.
Eso es muy espíritu de Bitcoin. Aquí todos ganan, ¿no? No es el juego como en el mundo fiat que para que uno gane el resto tienen que perder, ¿no? Aquí todo lo Exacto, contrario. Cuanto más ganan, mejor vamos a estar todos. Volviendo exacto. al mercado de México, ¿cómo ves el sentimiento en general entre, bueno, la población, la calle, las empresas hacia Bitcoin? ¿Ves que la divulgación, la que estáis haciendo ayuda? ¿Ves que el conocimiento llega y ves que cada vez hay más y más empresas como la tuya que se están planteando esta estrategia de tesorería Bitcoin? ¿O veis que estáis muy, muy en principio y pioneros y cuando habláis de esto nadie sabe realmente de qué estáis hablando? A ver, hay mucha brecha en conocimiento, como en todos los mercados del mundo. También hay el hecho de que hay gente no tan dispuesto a ser público que son bitcoineros por asunto de seguridad propia. Obviamente tenemos gente como Ricardo Salinas, es un bitcoinero brutal, que dice 80% de su portafolio privado ya está en Bitcoin y ese vale un montón de plata, como sabremos. Se supone el quinto más rico de México. Hay muchas comunidades de Bitcoin en varias partes del país. Tenemos en Veracruz, en Monterrey, donde vivo yo, obviamente en la Ciudad de México, en la Riviera Maya, la Isla Mujeres. Estoy perdiendo algunos. Guadalajara también, donde ellos tienen meetups, a veces tienen espacio físico de encuentro. em, Entre esas comunidades, entre técnicos que están desarrollando en el mundo de Bitcoin o inversionistas en Bitcoin, en general, esta comunidad más joven, em, pero igual se ve gente mayor también involucrado. Es como el grassroots desde abajo hacia arriba está creciendo, pero interesante, digo, interesante. También puedo decir que sabemos como mínimo hay 10 millones de dólares al día eh, comprando Bitcoin en México. Entonces, hay Bitcoineros, hay gente comprando Bitcoin en México. Ya, cuando habla de empresas, bueno, antes de hablar de empresas, voy a darles un par de comentarios. Tuvimos Julinho y José Carlos, el CEO, yo soy el CSO. Estuvimos en Madrid, México, la semana pasada, Ciudad de México. Y por caso, bueno, estuvimos andando con estos gorros que tenemos con el logo de Bitcoin y el logo de la empresa Yakari. Y tuvimos dos taxistas de Uber que dijeron, oye, ese es el logo de Bitcoin. Y nos sorprendió eso. Y yo, obviamente, aprovechando la oportunidad, sí, la verdad que es, ¿qué opinas de Bitcoin? ¿Qué sabes de Bitcoin? Ambos dijeron que han escuchado que hay mucho fraude en la compra-venta de Bitcoin en México. Qué curioso que no sabía, no estaba consciente de ese problema. Uno en particular dijo, lo que sí entiendo, si sabe dónde comprarlo, es la mejor inversión que puede hacer, que es el futuro de dinero. Y yo, wow, que llegó a ese perfil económico en el país, no está mal. Ese fue curioso. Otro tema que estuvimos en el trading floor de Viva, de que es la segunda bolsa donde vamos a salir con nuestro instrumento, y nos dijeron, bueno, tuvimos los gorros y nos presentaron a la gente del trading floor de Viva y ellos comenzaron a preguntar del Bitcoin y eso, y tuvimos una buena conversación que están mucho más enchufados, entendiendo. De hecho, sabían lo de MSTR, MicroStrategy y todo eso, y están muy emocionados que habrá una empresa en México haciendo. Pero cuando hablamos de empresas del Banco Central, están perdidos. Yo he hablado 2 veces con un ex gobernador del Banco Central de México sobre este tema. Él actualmente está en la junta de 5 empresas públicas muy importantes. Y le dije, ¿dónde está el Banco Central? ¿Dónde están las empresas grandes públicas en el tema de Bitcoin? Me dice, el Banco Central obviamente consciente del Bitcoin. No tiene ninguna estrategia, ninguna filosofía, ninguna estrategia del tema. Están perdidos, pero entienden algo. Me dijo, están 5 de la junta de bancos de construcción muy alto que la gente conoce.
Y me dijo, en ninguna reunión que he estado, que a veces son mensuales, ni uno lo han mencionado la palabra Bitcoin ni una vez. ¿Cuál es mi opinión? Confirmado también porque doy clases de Bitcoin en la Escuela de Negocios Legales. Creo que somos la primera escuela de negocio en América Latina que da clases de Bitcoin. Cuando yo, primera pregunta hago a ellos es, ¿qué provoca inflación? Y a veces no solamente son alumnos de maestría, sino también tenemos cursos de ejecutivo. Son hasta financieros. Y casi ninguno tiene conocimiento de qué provoca inflación. Después pregunto cuántos ya cuentan con Bitcoin personal. En las 3 últimas sesiones que he hecho, cuando acumulamos ejecutivos, estamos hablando de casi 100 ejecutivos, algunos de ellos financieros. Uno tenía algo de Bitcoin personalmente. Ninguno ha sabido nada de qué es una tesorería de Bitcoin o la idea de poner Bitcoin en su tesorería de empresa. Y uno de estos grupos eran 45 financieros de empresa pública en México. Es decir, que a ese nivel hay tanto desconocimiento, es increíble. Y yo creo que lo que vamos a hacer nosotros en Arcadia B en México es aterrizar el tema en México en las redes, en como revista de economía y finanza, en las conferencias. Vamos a hacer, esperemos que vamos a ser la empresa que realmente traiga este tema a la masa de empresa y de la ciudadanía. Tengo, tengo yo una pregunta que por mi lado es la última, no sé si Altona tendrá otra, pero tengo yo una pregunta que además está relacionada con esto que has dicho y es una pregunta que le hago a alguien que vive en México más o menos una vez al año, porque es un tema que me gusta ir repasando año a año a ver si algo ha cambiado. Entonces, más o menos una vez al año hablo con alguien que vive en México o alguien que es mexicano y le pregunto que por qué Bitcoin en México no tiene tirón, porque es muy extraño si por ejemplo yo miro las estadísticas de mi podcast y veo quién se descarga los podcasts y demás, ¿no? En Latinoamérica hay mucho tirón, porque hay mucho interés por Bitcoin, sobre todo en Argentina y otros países un poco hacia el norte. Pero México, a pesar de que tiene esa población tan enorme, muchas veces me sale menos gente en México que en Estados Unidos, escuchando un podcast en español. Y me, y me sorprende este desinterés general por Bitcoin, sobre todo teniendo en cuenta la inflación que tienen y demás. Entonces, bueno, yo esto lo pregunto cada año me responden una cosa, aunque bueno, suelen ser parecidas. Entonces te quería preguntar, porque este año no he preguntado a nadie, cuál es tu opinión sobre por qué en México no hay interés por Bitcoin? No sé si tengo una respuesta súper buena en Bueno, por es una qué. opinión. Sí, sí. Pero por ejemplo, en estas clases que hago de Bitcoin, en uno de ellos eran 15 ejecutivos. Este fue hace 2 semanas, un sábado por 4 horas y 1 hora dediqué solo a Bitcoin y después a otros temas. Y después de esa hora, un ejecutivo me dice, oye, todo esto tiene tanto sentido, tan lógico, porque ninguno de nosotros tenemos Bitcoin personalmente, porque ninguna de nuestra empresa está en este ámbito. Y déjame hacerles una pregunta. Primera pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen un pregrado? Obviamente 100%. ¿Cuántos de ustedes tienen maestría? Por ciento. ¿Por cuántos de ustedes esta es la primera vez estando sentado en una clase en una universidad que el profe nombró la palabra Bitcoin? Olvidemos que hablaron de Lightning. 100% de los 15 nunca había escuchado a un profe ni mencionar Bitcoin en ninguna clase. Increíblemente loco, pero lo mismo se puede decir en Estados Unidos, en España, en muchos países, que la gente va pasando por universidad, maestría, doctorado y nunca escuchan Bitcoin. Entonces, por eso digo, no sé si puede distinguir cuánto de este problema es mexicano comparando a otros mercados. Lo que sí puede decir que Ed Julin opina algo sobre el tema. Por sus viajes y su esposa es mexicana, vivía 13 años en México. Su opinión es lo siguiente: el nivel de bitcoineros en porcentaje de población es más o menos igual aquí que en España y en otros países. Es su opinión, no podemos comprobar. ¿Qué dice él? Porque en México hay más riesgo de narcotraficante, de secuestración y etcétera. La gente más bajo perfil y no son públicos ni nadie sabe que ellos, su vecino, tienen Bitcoin. Y es posible.
Puede ser, igual tengo que meter más chistes en mexicano o meter alguna palabra más en mexicano. Me extraña porque, bueno, me escucha, bueno, es normal que me escuchen más en España, pero el caso mexicano es tan particular porque ves, ¿no? A nivel geográfico las escuchas y ves un vacío en México que dices, ¿por qué en México no? No sé, igual puede ser simplemente porque no escuchan podcast. Bueno, sí, sí, de hecho, hemos estudiado. Tú sabes que no hay un podcast de Bitcoin en español en México. No hay. Bueno, se comenzó Ya. hace 2 semanas. Hace 2 semanas se comenzó el primero de lo que sabemos nosotros y de A ver hecho, si ahora buscando ese encuentran el mío. entre Poner el tag, nosotros, México, México, México. entre nosotros vamos a ser patrón de ese podcast porque estuvimos buscando apoyar un podcaster aquí en Claro. México que puede ir a los eventos, que habla lo mismo lenguaje, no solo español, sino la vida cotidiana de México, y él ya lo hace, ya lleva solamente un par de semanas, ya hace pequeños de minutos cada día, pero vamos a también expandir el enfoque del podcast un poco, pero sí escuchan muchos podcasts aquí, pero no, hasta ahora no hemos tenido uno enfocado en Bitcoin. No sé, a lo mejor tuyo en España es lo único en español en España solamente dedicado a Bitcoin, Bueno, porque puede ser también que escuchen en inglés, porque es verdad que hay mucho contenido en inglés y puede ser que ya, escuchen el podcast sobre Bitcoin en inglés. Eso puede ser. sí, Sí. claro. Bueno, Bueno, yo sí que tengo, era mi curiosidad. tengo la última pregunta que, bueno, siempre me da mucha curiosidad. Bueno, tú sabes que yo vengo del mundo de la banca y ahora soy Bitcoiner gracias a, por culpa de Michael Saylor. ¿Cuál fue tu viaje? Porque, bueno, me estaba viendo, bueno, tu pasado desde hace muchos años. Tú eres un experto, muy gran experto de todo relacionado con smart cities, del tema de sostenibilidad. ¿Qué pasó que de repente has dedicado tu vida a Bitcoin? ¿Quién te hizo el orange peeling famoso? ¿Por dónde A empezó ver, todo esto? yo llevo, desde que saqué mi doctorado en la Universidad de Colorado, llevo toda mi carrera explorando como empresario, como profe, como investigador, la intersección entre la tecnología, la sostenibilidad y creando ciudades y países más prósperos e inclusivos. Como viendo que hay un camino de alinear capitalismo con los grandes retos del mundo. Llevo de verdad 25 años en ese. Y de hecho, cuando estuve viviendo en España, tengo uno de mis libros se llamó Post-Capitalist Entrepreneurship, emprendimiento postcapitalista, que estaba viendo, ajá, y cómo podemos reconstruir nuestra economía para que sea más inclusivo, pero empoderado por la tecnología. Y ahí enfoqué mucho en temas de blockchain, cripto y también esto de empresas de comunitario, pero enchufado con la tecnología. Y ahí es cuando comencé mi camino a Bitcoin en 2016, 17. Pero era lento en Bitcoin. De hecho, yo, porque me gusta crear, me metí en blockchain y tratando de crear un proyecto desde España que se llamó IMOB, que era el Internet de Movilidad, tratando de crear un mercado descentralizado de toda la movilidad. De hecho, nuestro primer cliente fue Renfe, para crear rutas multimodales, como tú podrías poner un planificador. Vivo aquí, quiero ir a esta oficina en Madrid y podríamos ayudarte no solamente con la planificación, sino adquirir un patinete, un taxi, un Cabify, un Uber, el transporte público, todo integrado y hasta que podría pagar por los servicios de entrada. Ese fue lo que me bajé de CEO de esa empresa basado en Barcelona en el 2024, hace un año y medio más, y sentí que tenía que volver a encontrar mi norte, porque decidí que no era eso. Y acepté un puesto en el Rasco de Negare y decidí, ok, ¿qué quiero estudiar ya? ¿Qué quiero profundizar? Y estaba viendo qué estaba pasando en la economía y comencé a escuchar más podcasts y eso de Bitcoin. Y yo, ¿será que descarté Bitcoin como parte de la solución anticipada y debería haber estudiado más?
hasta que tengo en mi último libro, en ese libro hablé de Bitcoin y en un artículo académico hablé de Bitcoin también en 2018, en un artículo en revista Peer Review y todo eso. Pero realmente no aterricé Bitcoin hasta me mudé a México y estaba como con tiempo de reflexionar en qué está pasando mal en la economía en el mundo y ahí descubrí Bitcoin y pasé por el rabbit hole como la famosa que todos vamos y iba estudiando. Yo sé que este es un chiste entre los bitcoineros que a veces espero que no insulta a nadie, pero decimos que somos un poco autísticos en el sentido de que cuando no comenzamos a ver algo que nos interesa, no dejamos hasta que logremos realmente entenderlo profundamente. Y bueno, ese me ha pasado tanto que publiqué el libro que ya hablamos y realmente no creo que fue una persona, porque no tenía nadie en mi vida super bitcoinero. De hecho, me hacía falta al principio y era por eso que conocí a José Carlos de Capital X y ahora somos socios, porque yo estaba buscando encontrar otra persona tan apasionado como yo que querían cambiar el mundo con Bitcoin. Y para cerrar el tema contigo, porque para mí es súper importante, porque alguien con mi perfil tan en sostenibilidad y eso, ¿por qué me enganché con Bitcoin? Es porque para mí no hay un reto más grande del mundo que arreglar el dinero. Y veo la conexión con arreglar el dinero, arreglar el mundo. Y en muchos escenarios de Bitcoineros, en muchos podcasts, decimos fix the money, fix the world. Y yo estaba escuchando eso cada 3 días. Y yo, ajá, pero realmente nadie me está aclarando cómo arreglar el dinero arregla el mundo. ¿Cómo? Y yo comencé a confiar que sí, pero decidí que tenía que estudiarlo mucho más yo para entender. Y después publiqué el libro de eso, que se llama Bitcoin Singularity, Fix the Money, Fix the World. Entonces, ok, Larry Lepard, Jeff Booth, Seyfedin, nos han aclarado 100% por qué la moneda está roto. Ok, entendemos. Bien, ok. ¿Qué pasa y en qué momento y cómo vamos de Bitcoin reemplazando moneda normal del gobierno a arreglar el mundo? ¿Qué requiere para arreglar el mundo con Bitcoin? ¿Cuál es el proceso y cómo va a arreglar el mundo? Entonces, ese era como yo llegué al Bitcoin. Es comenzar a entender que hay que arreglar dinero para arreglar el mundo, enfrentar problemas de inclusividad, sostenibilidad, comida y todo eso, fiat food y eso. Entonces tengo un capítulo de cada uno de estos, energía y cómo Bitcoin está acelerando la creación de energía renovable. Entonces escribí este libro con este perspectivo que siempre he tenido, que la tecnología puede ser una palanca para arreglar el mundo y ahora veo que Bitcoin puede arreglar el dinero y arreglar el mundo. Maravilloso. Veo que tienes allí el libro de Lawrence Lepard, Ah, sí. Big Print. Hicimos un Maravilloso. intercambio en Las Vegas. Él tiene Sí, mío y yo tengo suyo ya. es maravilloso el libro, lo recomiendo mucho. Bueno, Boyd, muchísimas gracias por tu tiempo. Maravillosa conversación. No estoy ya mirando la hora para verte en persona, para conocerte. Seguro que lo vamos a pasar muy bien. Tenemos mucho mensaje para trasladar a todo el mundo, no solamente en España, también en México, tal como comentas. Te espero con los brazos abiertos de verte pronto y seguimos hablando. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Muchas gracias, Boyd. He apreciado tus comentarios sobre la situación mexicana. Espero que vaya todo bien. Con mucho gusto. Hasta la próxima.